Y esto lo que hacen es reconocer los antimicrobianos, van a controlar la parte de la infecciosidad que puedan tener los microorganismos. En este caso hablamos de lo que es el factor de virulencia que van a tener, y lo que hacen es que también ayudan en la marcación, ¿sí? Para que lleguen otras células y se los consuman. En este caso hablamos de algunos mecanismos diferenciadores efectores. Y también hablamos de que esta inmunidad humoral es el principal defensa, digamos, contra los microorganismos que atacan a nivel extracelular. Entonces, según esto, ¿qué podríamos decir? ¿Quién me puede explicar, digamos, entonces, qué es lo que, digamos, si yo lo veo así, entonces, ¿cómo yo podría explicar que esto funciona? Que obviamente ustedes lo revisaron, ¿no? ¿Qué me puede decir? Digamos, entonces, ya vimos su función, ahí está. Pero entonces, esto, para que lo tengan ahí claro y en cuenta, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo es el mecanismo de acción? Que ustedes lo leyeron, ¿no? Un documentico que les pasé. O ninguno. Bueno, entonces yo digo mejor. También entonces hablamos de lo que es la inmunidad celular. La inmunidad celular, que es la parte interna de las células, es la que nos va a brindar directamente los linfocitos T. En este caso, lo que hacemos es que la gran mayoría de patógenos lo que van a hacer es que pueden subsistirlo cuando entran ya al individuo, ya van a subsistir y pueden atravesar directamente la membrana. Entonces, en este caso, pueden reaccionar y pueden generar una respuesta inmune totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El otro sistema para poderlo controlar es directamente desde los linfocitos T. Entonces, lo que van a hacer es que van a llegar y pueden estar directamente y empezar a atacarlos. En este caso, ¿sí? Lo que hace es directamente eh, ayudar a que los fagocitos pueden entrar y ayudan a generar la eliminación de estas. Muchas veces los linfocitos T no solo se quedan dentro de la célula, sino que también ayudan a eliminar todo lo que es la parte externa, reclutando a otros o presentando el agente patógeno a otros que sí lo puedan necesitar, ¿sí? Para que puedan generar unos anticuerpos mucho más eficientes y más eficaces en contra de estos. Entonces, en lo que tenemos de la parte de la inmunidad adaptativa, nosotros vamos a anotar acá. Primero que todo, señor, ¿quién preguntó? Yo, profe, o sea que ellos migran hasta la parte de la infección. Sí, siempre, siempre. Los dos, los B y los T. Lo que pasa es que los linfocitos T son los que obviamente van a ser intracelulares, pero todos van a llegar hasta allá. Sí, ellos llegan, pero para esto siempre se va a generar una cosa que se denomina la cascada de señalización. Y la cascada de señalización es especial, que son los que vamos a estar revisando y cómo es que se activa y cómo actúa. Por ejemplo, en el caso fagocitario, a nivel fagocitario funcionan de muchas maneras, pero hay unas condiciones especiales para poder llegar a determinar cómo es que van a actuar ahí. ¿Sí? ¿Queda claro, Juan? Sí, señor. Bueno, entonces, nosotros vamos a ver acá que entonces la inmunidad la vamos a tener de dos maneras, ¿sí? Esta gráfica es tomada del libro de Habas, para que lo tengan en cuenta. Casi todas las imágenes las tomo de Habas, que me gustan mucho. Pues no todas, pero muchas, muchas sí. Entonces tenemos acá, tenemos el microorganismo, ¿sí? Digamos, la inmunidad humoral ataca directamente los extracelulares. Los linfocitos reactivos que tenemos acá, en este caso hablamos de lo que son los linfocitos B. ¿Cómo funcionan? Digamos, lo que hace es que secretan anticuerpos y obviamente se transfieren, digamos, por toda la parte a nivel de suero. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Es bloquear las infecciones y eliminar los microorganismos extracelulares. Cuando hablamos de la inmunidad humoral, entonces, ¿qué es lo que hace? Los microorganismos pueden ser o fagocitados o pueden replicarse directamente en la célula. Sí, recuerden que eso también obviamente se fagocitan.
Entonces, cuando se fagocitan, pues hay que tener unos medios para poderlo eliminar o inactivar. Recuerden cuando ustedes llegan y quieren lavar algo, entonces usted dice, bueno, yo le llego, lo limpio, pero bueno, ¿y cómo le quito el mugre? Entonces, la forma de quitar el mugre es esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? El linfocito T aparece como un linfocito T cooperador, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer es que va a llevarlo directamente, ¿sí? Para que se activen los macrófagos y lo que hagan es que lleguen y se lo coman. Y de una vez, o expulsen el contenido o reabsorban lo que necesita. ¿Sí? Que eso, digamos, es lo que uno buscaría. Mientras que cuando son los microorganismos intracelulares, aparece el linfocito T citotóxico y lo que hace es que de una ayuda para que las células se mueran o sencillamente ellas mismas se hagan la automurición. Quiere decir, se suiciden. En este caso, lo que van a hacer es que llegan y de una se degradan. Y así matan las células. Pero ojo, este sistema también puede ser contraproducente, porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Puede generar daños mucho más agresivos. Entonces, el organismo puede empezar a encontrar como si todo fuera extraño o todo estuviera contaminado. Y entonces, cuando hay daños a nivel del sistema inmune, esto se puede volver en su contra y aparecer ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí entendieron esos tres mecanismos de acción? Bueno, entonces hablamos de que obviamente la inmunidad, pues digamos lo que es la parte, digamos, la adquirida, va a tener, digamos, dos formas. Vamos a encontrar lo que es la parte de la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. En este caso, cuando hablamos de la inmunidad activa, es que yo llego y yo tengo el antígeno microbiano, que puede ser una vacuna o digamos la infección, o sencillamente es el patógeno directamente, a los días o semanas va, digamos, a aparecer una exposición a la gente. Entonces se recupera la inmunidad. Quiere decir que actuó, si hay memoria. Mientras que la inmunidad pasiva, ¿sí? Los anticuerpos, digamos que usted aplica anticuerpos directamente, yo llego, lo infecto y aparece, digamos, lo que es la parte de la inmunidad, porque se infectó, pero no generó y es específico. Mientras que no tiene una memoria muy clara. Entonces, por eso toca mantener siempre haciendo, digamos, una reafirmación de la inmunidad. Quiere decir que esto es como un momentáneo. Eso se puede presentar directamente sobre lo que es la parte de la vacuna de la rabia, que ustedes ven que toca mantenerlo haciendo constantemente. ¿Sí? La vacuna de la rabia lo repiten casi siempre, es anual, y entonces toca mantener como reforzando eso. ¿Sí? Y entonces la respuesta va a tener unas condiciones específicas y unas explicaciones mucho más latentes. En este caso hablamos de qué va a ser la especificidad, la diversidad, la memoria, la expansión clonal, la especialización, como la contención y la homeostasis y la falta de reactividad frente a lo propio. Si estas condiciones no se presentan, quiere decir que hay un daño a nivel de la respuesta adaptativa, digamos, del sistema inmunitario. Por ejemplo, cuando hablamos de especificidad, hablamos de que se asegura la respuesta inmune frente a un microorganismo, ¿sí? Y que se dirige específicamente a ese, no más, que no va a atacar a otro porque se le pareció, no, es específico para ese. En la diversidad, que obviamente va a mantener siempre capacitando o va a mantener siempre alimentando a esas células para que puedan generar una respuesta a la gran variedad. Vamos a decirlo así, es como si estuviéramos preparados, ¿sí? Lo que yo siempre les hablo a ustedes de lo que es de cuando tenemos la sombrilla, no la tenemos. O si yo voy no solo con sombrilla, sino que me llevo botas, me llevo chaqueta, eso es lo que hace esa célula. Esa célula lo que hace es estar más preparada. Entonces tiene un montón de formas para poder atacar lo que se venga. Sí, entonces vamos a poner en el caso de un soldado, ¿no? El soldado no solo se lleva la pistola, sino que tiene metralleta, tiene un escudo, tiene un chaleco, tiene un casco, aparte de todo lleva granadas, ¿sí? Y entonces todas esas cosas va a ayudar a responder a diversidad de cosas que se puedan presentar.
Eso es lo que hace la diversidad, en este caso esas líneas celulares. En lo que es la parte de la memoria, es la capacidad para, digamos, cómo yo voy a combatir la infección en el mismo momento de ese organismo. Vamos a decirlo así. En este caso, cuando les hablé de la supergonorrea, quiere decir que el sistema inmune tenía para responder a la primera cepa. Pero a pesar de que esa cepa también adquiere condiciones para poderse reproducir de una manera mucho más efectiva. Porque es que si yo me preparo, ella también se va a preparar. Entonces lo que va a pasar es que entonces aumenta la posibilidad de la contaminación. Entonces van a aparecer diversos organismos que van a atacarme y yo realmente tengo que mostrar que también estoy preparado. Y eso es la memoria, es como yo empiezo a recordar y voy a tener, digamos, la pasividad para empezar a atacarlo varias veces. ¿Sí? En la parte de expansión clonal, hablamos de que es el aumento del número de los linfocitos, ¿sí? Que se puedan presentar o controlar, digamos, en el caso de algún microorganismo, que ese es el mayor problema que tenemos con el VIH. ¿Qué es lo que pasa? El VIH ataca a las células T. Entonces, como ataca a las células T, entonces no tiene forma de generar anticuerpos para otro tipo de infección. Entonces lo que hace es que no tengo forma. Y aparte de todo, fuera de que el virus me ataca, mis células de defensa, de memoria, va a llegar y me va a atacar y va a crecer él. Entonces no hay forma de quien lo controle. Por eso también hacer una vacuna contra él es complicado. Más porque yo no tengo cómo llegar y va a decir es que lo voy a atacar y aparte de todo lo voy a poner a que llegue a aprenda cómo resistirse, ¿sí? Solo se está haciendo en este momento con unas mutaciones muy puntuales y específicas que hay de unos pacientes que se expusieron al virus y no lo adquirieron. Entonces se sabe que tienen un genotipo especial para poder atacar el virus y que el virus no los ataque a ellos ni se pueda reproducir. Y esa mutación se pretende montar digamos, o se pretende, digamos, estimular en algunos pacientes futuros. O si no, pues lo último que leí por ahí por encima fue la utilización de CRISPR-Cas y se empezaría a trabajar directamente con el VIF para poder hacer evaluaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es llegar y se hacen modificaciones genéticas específicas en esas células T de los gatos para poder llegar y entonces saber cómo es que actúa sobre ese VIF, pues, del virus de la inmunodeficiencia felina, que es, digamos, lo que nos atañe a nosotros, es el mayor problema. ¿Sí? La especialización, también hablamos de que en este caso lo que decimos es que cómo es que la respuesta va a ser específica, eficaz y aparte de todo, que sea, digamos, para diferentes organismos de la misma línea. Entonces, es decir, quiere decir que se especializan estrictamente en algo. En este caso, por ejemplo, digamos, es como si comparáramos el que se va a especializar directamente en caballos y el que se va a especializar directamente en tratar perritos. Entonces, es como si trataran todo lo que tenga que ver con caballos y el que va a cargar de tratar todo lo que tenga que ver con los perritos. Entonces, así es que ayuda a identificar cómo sería, digamos, ese proceso. También hablamos de lo que es la parte de la contención y la homeostasis. Lo que quiere decir es que si el sistema inmune, ¿cómo es que llega? Contiene la enfermedad y fuera de contener la enfermedad, genera una respuesta mucho más eficaz para contrarrestar una nueva infección. ¿Y cómo hace para recuperar otra vez su estado normal el organismo para volverse a presentar, digamos, ante las infecciones? Uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es el caso de la gripa, o vamos a verlo así, en el caso de la tos de perrera, que usted sabe que los perritos les da tos de perrera y vuelve y le repite y les puede repetir, les sigue repitiendo y les va a pasar hasta que no se adapten. En este caso, por eso hablamos de la contención y la homeostasis. ¿Cómo es que yo logro, digamos, demostrar que esa respuesta está siendo efectiva frente al resto de los, digamos, de los patógenos que se puedan presentar? Y obviamente uno de los factores importantes es la parte de la falta de reactividad frente a lo propio, que en este caso lo que decimos es que impide cómo es que llega el organismo, digamos, el sistema inmune a atacar al propio organismo.
¿sí? Entonces, que sea tan específico, pero que no empiece a atacar tan bien a lo propio que tenemos, que eso se suele presentar demasiado. Sí, es más, y ahorita con toda la cantidad de alimentos que estamos consumiendo que no son, llamamos de alimentos basura, o llamamos, digamos que la falta de vitaminas, la misma falta de ejercicio, está generando que los organismos generen respuestas inmunes que no son las óptimas. Sí, porque recuerden que esto también tiene que ver mucho con la parte fisiológica. Entonces, si uno lo ve, entonces digamos esta parte, por eso es que nosotros decimos lo que es la parte de cómo es la respuesta y cómo va aumentando y cómo van respondiendo. Sí, en este caso, en estas imágenes que vemos acá, hablamos de lo que es la parte de los linfocitos B vírgenes, que realmente son muy escasos. Encontrar linfocitos vírgenes es muy complejo. Realmente ellos apenas nacen ya de una vez van adquiriendo lo que es la parte de su memoria y van adquiriendo la respuesta inmunitaria fácilmente. Entonces, por eso vemos que aparecen linfocitos B, aparece la respuesta primaria, las células los exponen, los linfocitos B bajan, otra vez se manifiesta no solo el antígeno X y el antígeno Y, que en este caso pues hablamos que primero es el antígeno X, después aparecen los nuevos antígenos, que lo que hace el linfocito recluta nuevos organismos y empieza otra vez la respuesta. Entonces, ya no solo se presenta la respuesta para el primer antígeno, sino que empieza una respuesta Y en el segundo. Y entonces quiere decir que puede llegar de una manera exponencial a tener demasiadas respuestas para poderse presentar ante un solo patógeno. ¿Sí? Que eso es como lo que uno esperaría. Lo que pasa es que ella también a veces tiende a ser limitada también por cuestiones de espacio, ¿sí? Entonces ahí es donde llegaría, digamos, no tendría todo. Entonces aparecen nuevas células que trabajan en conjunto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los diferentes tipos de linfocitos, entonces ya habíamos hablado, ¿sí? De lo que es los linfocitos B y los linfocitos T. En este caso, digamos, los que tenemos siempre son los linfocitos T cooperadores, que son los que realmente nos importan mucho. El linfocito B lo que hace es que va a identificar el microorganismo, genera los anticuerpos y ayuda a neutralizarlos. Sí, eso es, digamos, lo que hace, como a través de fagocitosis o activación del sistema de complemento. Cuando hablamos de los linfocitos T cooperadores, hablamos de que estos antígenos, ¿sí? Lo que hace es que llegan, generan citocinas, empieza a generar células efectoras, como es el caso de los macrófagos, el sistema proinflamatorio, y aparece la activación y proliferación de los linfocitos T y los linfocitos B, así generando una respuesta mucho más efectiva. Entonces, quiere decir, no es que esta sea mejor que esta, no, realmente son complementarias. Y esa nos ayuda a poder entender un poco cómo es la respuesta inmune hacia lo que se viene, digamos, de la parte de las infecciones. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener en este caso, digamos, lo que son los citotóxicos, que son los que les dije que los que podrían llegar a tener problemas, porque lo que hace es que llega, yo tengo mi célula infectada, aparece el linfocito T, recuerden que son los citotóxicos, lo que van a hacer es que generan una señalización y lo que hace es que o la célula se muere solita o sencillamente esta célula llegan otras proteínas y enzimas que la degradan. Entonces genera la muerte celular. Y tenemos el linfocito T regulador, que lo que hace es que en este caso regula la expresión de otros linfocitos. Entonces, que lo que hace es como si fuera el control de decir, mire, usted ya murió, usted ya cumplió su ciclo, o sencillamente lo que viene ya no me interesa tenerlo acá. Sí, ya cumplió la labor, chao. Y entonces, esta es como las fases de la respuesta inmune completa de lo que estamos viendo. Entonces, vamos a ver que obviamente casi todo se da en un periodo de 21 días. Es como el promedio que nosotros podemos tener. Puede variar dependiendo del organismo. En este caso sí cuenta el tamaño. Veámoslo así. Dependiendo del órgano donde se va a alojar el microorganismo, es donde vamos a tener en cuenta el proceso de inflamación o el proceso, digamos, de daño. La rabia, en qué tipo de tejido le gusta pegarse? ¿Qué tipo de tejido, en qué tipo de tejido actúa?
¿Quién me puede decir? En el neurológico, no. En neuro, ¿cierto? Listo. Entonces ataca lo que es la parte cerebral. Le gusta mucho el callo, aparte de todo, le gusta todo lo que es la glía, entonces se va a pegar ahí. Entonces, llega, si digamos, el virus se lo infectaron a nivel de cuello en una res, el tiempo de cómo va a ser la respuesta no es la misma que cuando le pican una pata o le hacen el la ubre, ¿sí? Porque por cuestión de distancia, pues obviamente no se va a comportar de la misma manera. Entonces yo puedo encontrar que es de 5 a 7 días hasta 14 días máximo, pues cuando se empieza a presentar la enfermedad. Pero entonces mire que se puede presentar en ese lado. Eso mismo nos pasa a nosotros, dependiendo del lugar donde esté, pues yo puedo encontrar. No todos los organismos se comportan de esa manera, ¿no? Recuerden, pero algunos sí. Entonces lo que vamos a hacer es que entonces está el reconocimiento del antígeno, sí, porque obviamente aparece la infección. Entonces yo lo reconozco y entonces miro cómo es que voy a actuar. Entonces aparece una célula presentadora de antígenos que podría ser el linfocito T o el linfocito B virgen, ¿sí? Porque lo que hace es que lleguen, lo mandan para poder generar nuevos linfocitos. Entonces genera una expansión clonal, estos empiezan a reproducir para poder empezar a generar una identificación o digamos una contención mucho más efectiva. Al final empieza a haber un proceso de diferenciación porque los linfocitos ya están activos, entonces ya saben dónde van a atacar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se genera la eliminación de ese antígeno, ¿sí? Digamos, de lo que no es propio, digamos, de la infección. Entonces, los anticuerpos de los linfocitos T efectores van a empezar a actuar y entonces empieza el proceso de contención, que es donde empieza a haber la caída. Cuando ya está la caída, entonces aparece acá el proceso apoptótico. Entonces, ¿qué va a pasar? Como se mueren tanto las células T como las células B y el patógeno, entonces, ¿qué va a pasar? Hay unas que sobreviven y estas que sobreviven generan los procesos de memoria y estas me van a capacitar a nuevos linfocitos T vírgenes que se puedan presentar. Y aquí aparece otra vez la respuesta inmunitaria secundaria, ¿sí? Que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, inquietudes? Profe, Señor. usted cuando hablaba que del ejercicio, una persona que hace ejercicio tiene una mejor respuesta inmunológica. Por lo regular, sí. Recuerden que también es un factor genético, pero por lo regular, sí. ¿Por qué? Porque obviamente el factor hormonal mantiene regulado, digamos, la parte de oxitocina es súper importante en este caso. También, obviamente, la circulación aumenta, entonces, obviamente, mantiene siempre un patrullaje mucho más fuerte. Por eso, digamos, un deportista, pero pues no deportista de alto rendimiento. Ojo, recuerden que un deportista de alto rendimiento tiende a tener otros problemas negativos porque obviamente como se sobresatura el cuerpo, entonces aparece el problema. Ya cuando hablamos del organismo, que digamos, hace ejercicio constante, que mantiene, digamos, una preocupación por su alimentación, que mantiene, digamos, una exposición fuerte, digamos, al ejercicio, una buena oxigenación, va a generar, obviamente, una respuesta mucho más activa. Por ejemplo, una persona deprimida, se le baja todo el sistema inmune. Una persona que mantenga triste, apagada, que no reciba sol, ustedes los van a ver que no mantienen, digamos, mantienen encerrados, son personas enfermas. Una persona con sobrepeso también le pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Quedó Listo. resuelta? Sí, profe. Listo. ¿Qué más preguntas tienen? ¿No tienen ninguna otra? Bueno, para terminar, vamos a dar solo 2 diapositivas y los dejo ir, porque ya los siento que están como cansados. Profe, que debemos Señor. de llevar mañana al laboratorio. Sí, de que ya, no, mentiras, vamos a parar acá y les voy a explicar. Bueno, entonces les cuento.
varias cosas a tener en cuenta. Primero, la entrada es a las 2. No, 2:05, 2 y... No, lleguen antes para que se empillamen antes, para que se cuadren antes. ¿Sí? Necesito que estén a las 2, porque como puede que salgamos antes, puede que salgamos después. Lo ideal es que salgamos, la meta mía es que siquiera a las 5 estemos saliendo, 5, 5 y media máximo. ¿Listo? ¿Qué hay que llevar? Bueno, vamos a hacer grupitos, de 5 personas. Porfa, por esta vez. ¿Sí? Cuando volvamos otra vez a estar todos en el laboratorio, pues entonces vamos a... Pero por ahora, grupos de 5 máximo. Esos grupos de 5, entonces, ¿qué es lo que tienen que llevar? Pues sí, tienen que llevar el limpión, tienen que llevar candela, tienen que llevar un frasquito con alcohol para desinfectarse, tienen que llevar cinta de enmascarar, ¿sí? Obligatorio, uñas no maquilladas, no pueden llevar maquillaje, gorro, tapabocas no lo vamos a necesitar esta vez. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, no, papel craft, un rollito de aluminio para todo el salón y un rollito de parafilm, digo, de Cristaflex, perdón, para todo el salón. Está eso, ¿qué más necesitamos? Tienen que llevar marcador Sharpie, sí, ese sí es también por grupo obligatorio, tienen que tener un marcador Sharpie y no más, solo necesitamos eso, ¿sí? ¿Cuál es la meta de mañana? Mañana vamos a hacer los medios, vamos a preparar por ahora medios sólidos, van a aprender a eso, van a aprender a desinfectar, van a aprender a esterilizar y ojalá que si el medio se nos alcanza a solidificar, vamos a alcanzar a hacerlo allá. Ah, bueno, también llevan candela, un encendedor por cada grupito. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer todo el proceso de cómo es que se hace el proceso del medio, cómo se inocula y vamos a hacer la revisión dentro de 8 días. Obviamente, mañana les digo cuáles son las pautas que hay que seguir. Van a aprender a manejar la autoclave, pues la voy a manejar yo, pero lo ideal es que ustedes aprendan a manejar la autoclave y cómo se generan los espacios estériles, ¿sí? Recomendaciones, como digo, si mañana sí va a ser muy cansón, porfa, si van maquillados, se lo quitan. Si tienen las uñas largas, baila, ya les había hecho la advertencia. Nada de maquillaje en las uñas. Sí, pues puede ser que en el momento no, pero de aquí en adelante no vamos a necesitar, no se puede tener. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Listo. Así utilicen guantecitos. ¿Y qué más me está haciendo falta? No más. Solo es eso. Ya la guía está desde anoche. Ahí también está el espacio para que cuando hagan el informe lo monten. Siempre va a haber espacio hasta las 10 de la noche de 8 días siguientes. En este caso vamos a dividir el informe en 2. Vamos a hacer la primera práctica. El informe se entrega dentro de 8 días. Lo que vemos dentro de 8 días lo entregan dentro de 15. Pero parte de la práctica dentro de 8 días la hacemos mañana. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Sí? Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ramiro, o sea que por grupo es el papel aluminio y ¿cómo se llama? Cristaflex. Cristaflex. No. Para todo el salón, un rollito de aluminio lo tenemos guardado allá y uno de Cristaflex. Listo. Para todo el salón. Pero por grupos individuales, digamos, recomendaciones que ustedes ya saben que tienen que tener. Cada persona, pues, llevar un frasquito de alcohol como para mantenerse desinfectando. Por todo el grupito, el subgrupo. Les decir a ustedes que me traen los guantes, a mí se me olvidó. El subgrupo que pueden tener, pues recomendación, lleven el limpión, lleven una candela, lleven el marcador, lleven la cinta de enmascarar, mantengan algodón, no ha de faltar que de pronto no tengamos allá, no tenerlo de nosotros y ya, ¿sí? Listo, pero es eso. Profe, y, señora. ¿Nos podemos poner guantes mañana? Sí, pero no porque no lo necesitamos, pero realmente nada de uñas maquilladas, de una vez les digo. Voy a estar como el policía revisando. Yo ya les había advertido.
Ya les había dicho cuáles eran las condiciones. No, sí, mínimas. pero yo digo como para no tocar nada sin guantes. Ah, sí, claro, pero mañana no vamos a contaminarnos con nada. Dentro de 8 días sí, pero por ahora no. Por ahora Bueno, pues, va a estar muy suave. Eso sí, bueno, hisopos hay, pero si de pronto tienen hisopos, pues también se reciben. Y si desean, pues que presten material. ¿Qué quiero decir? Si quieren hacer un hisopado de la ingle, si queremos hacer un raspado, si vamos a hacer un hisopado de nariz, pues si quieren prestar el cuerpo, pues digámoslo así. Y lo podemos hacer, si les parece bien. Y obviamente les muestro cómo es que se hace la siembra. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro? Por favor, le la guía. Hay quiz, por favor. Y mañana tenemos espaciecito, entonces si tenemos espacio, vemos algo de microbiología para ir cerrando. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Pues Listo, profe, gracias. los debo ir tempranito porque yo creo que a esta hora ya están mamados. Entonces, y me voy para a reunión con Rubén. Entonces nos vemos. Listo, profe, gracias. Muchachos, muchas gracias. Chao. Ramiro.